Nueva empleada doméstica llega y la millonaria queda en shock al ver el collar en su cuello. La millonaria Regina Alcántara, una figura prominente de la alta sociedad de Monterrey, vivía rodeada de lujos y secretos. En una tarde aparentemente normal, la llegada de una nueva empleada doméstica, Isabela, trastornó su mundo. Cuando Regina vio el collar que colgaba del cuello de la joven, sintió como si el tiempo se detuviera. La joya, una pieza única con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, era idéntica a la que ella había perdido hace más de 2 décadas. Sin embargo, lo que realmente la dejó sin palabras fue algo más que el collar. Isabela, con su cabello largo y oscuro y una mirada serena, tenía un aire familiar que perturbó a Regina. La joven explicó que el collar había sido un regalo de su abuela, una mujer que vivía en un pueblo remoto al sur del país. Aunque sus palabras eran convincentes, Regina no pudo ignorar la sensación de que había algo profundamente extraño en su presencia. Decidió no decir nada en ese momento, pero su mente no dejaba de formular preguntas. ¿Cómo podía ser posible que esa joya estuviera ahora con Isabela? La primera semana de trabajo fue tranquila. Isabela se mostró amable y eficiente, ganándose rápidamente la simpatía de los demás empleados. Pero Regina, observadora por naturaleza, comenzó a notar detalles inquietantes. Había gestos y costumbres en Isabela que le resultaban demasiado familiares. La forma en que doblaba las toallas o el ligero acento que marcaba ciertas palabras la transportaban a recuerdos de su infancia en Oaxaca. Cada día, la sensación de intriga crecía. Una tarde, mientras observaba a Isabela desde la distancia, Regina recordó la última vez que había visto ese collar. Había sido en un evento familiar, poco antes de que su madre falleciera. La conexión entre el objeto y los gestos de la joven se volvió imposible de ignorar. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. Regina sabía que debía buscar respuestas, pero ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? El misterio del collar era solo el comienzo. Regina decidió indagar más sobre el pasado de Isabela, comenzando con una discreta conversación con los otros empleados. Sin embargo, las respuestas que obtuvo no hicieron más que aumentar su desconcierto. ¿Quién era realmente Isabela? ¿Y por qué su llegada parecía estar vinculada a recuerdos que Regina había intentado enterrar durante años? Regina no pudo conciliar el sueño aquella noche. Su mente estaba atrapada entre recuerdos y preguntas. Decidida a no dejar que el misterio del collar la consumiera, tomó una decisión: investigaría el pasado de Isabela de manera discreta. A la mañana siguiente, pidió a uno de sus empleados de confianza que obtuviera información sobre la joven. El hombre aceptó la tarea sin cuestionar, pero no pudo evitar notar el nerviosismo en los ojos de Regina. Mientras tanto, Isabela continuaba desempeñándose impecablemente en su trabajo. Su dedicación era tal que incluso los empleados más antiguos hablaban maravillas de ella. Sin embargo, Regina no podía ignorar las pequeñas coincidencias que seguían apareciendo. Una tarde, mientras Isabela limpiaba un viejo baúl, encontró una foto de la madre de Regina en su juventud. Al mostrarla, Regina notó que la reacción de la joven no era indiferente. Sus ojos parecían llenarse de emoción, aunque rápidamente trató de ocultarlo. Ese instante sembró una nueva duda en el corazón de Regina. ¿Por qué Isabela parecía tener una conexión emocional con su madre? La pregunta la llevó a buscar en su propia memoria, reviviendo momentos de su infancia en Oaxaca. Allí, recordó a una mujer llamada Lucía, una empleada que había trabajado muchos años para la familia Alcántara. Lucía había desaparecido abruptamente después de un conflicto con el padre de Regina. ¿Podría Isabela estar relacionada con ella? Los días se tornaron más tensos. Regina comenzó a observar a Isabela con mayor detenimiento, analizando cada uno de sus movimientos. Por las noches, se preguntaba si estaba exagerando, si su mente estaba creando conexiones donde no las había. Pero el collar y la reacción de Isabela ante la foto seguían siendo pruebas irrefutables de que algo no estaba bien. Regina decidió que era hora de confrontar a la joven, pero primero necesitaba más información. Esa misma semana, el empleado encargado de investigar regresó con noticias. Había encontrado el lugar donde vivía la abuela de Isabela, un pequeño pueblo llamado San Bartolo, escondido entre las montañas de Oaxaca. Según los habitantes, la familia de Isabela había vivido allí por generaciones,
pero nadie sabía mucho sobre sus orígenes. Regina supo entonces que debía viajar a San Bartolo. Solo allí encontraría las respuestas que tanto buscaba. Regina preparó su viaje a San Bartolo en secreto. No quería levantar sospechas entre los empleados ni alertar a Isabela. Inventó una reunión de negocios como excusa y partió al amanecer, acompañada únicamente por su chofer de confianza, Ignacio. Mientras el auto avanzaba por los caminos sinuosos que llevaban al pueblo, Regina no podía evitar preguntarse qué encontraría al llegar. ¿Serían sus sospechas infundadas, o estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida? El trayecto hacia San Bartolo era largo y agotador. Las montañas parecían envolverlos en un abrazo silencioso, y el paisaje, aunque hermoso, tenía un aire melancólico que no ayudaba a calmar la ansiedad de Regina. Ignacio intentó entablar conversación para distraerla, pero ella estaba demasiado sumida en sus pensamientos. Sus recuerdos la llevaban a la infancia, a los días felices con su madre y a los oscuros secretos que siempre habían rondado su familia. Al llegar al pueblo, Regina se sorprendió por su sencillez. Las calles empedradas, las casas humildes y el aroma a maíz recién cocido le recordaron una época que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Se dirigieron directamente a la casa de la abuela de Isabela, siguiendo las indicaciones del contacto que Ignacio había encontrado. Cuando llegaron, una mujer anciana salió a recibirlos, su rostro surcado por arrugas, pero con una calidez en los ojos que desarmó a Regina. La abuela, que se presentó como doña Amalia, los invitó a pasar. Regina comenzó con preguntas casuales sobre Isabela, intentando no parecer demasiado interesada. Doña Amalia habló con orgullo de su nieta, mencionando cómo había trabajado duro para apoyar a su familia. Sin embargo, cuando Regina preguntó sobre el collar, el rostro de la anciana cambió. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, doña Amalia confesó que el collar no era cualquier joya. Según ella, había pertenecido a una mujer que había ayudado a su familia en el pasado, una mujer a la que nunca había vuelto a ver. Regina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sin revelar más, decidió que necesitaba explorar el pueblo y hablar con otros habitantes. Allí, entre las historias de los lugareños, esperaba encontrar las piezas faltantes de este enigma. Regina comenzó a recorrer las calles de San Bartolo con una mezcla de ansiedad y determinación. Cada esquina parecía susurrar historias que el tiempo había intentado borrar. En la pequeña plaza central, habló con un grupo de ancianos que se reunían para jugar dominó. Al mencionar el nombre de Lucía, la mujer que había trabajado para su familia, notó cómo algunos de ellos intercambiaban miradas incómodas. Finalmente, uno de ellos, un hombre llamado Don Ramón, rompió el silencio. Lucía era una mujer valiente, dijo, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Llegó aquí hace muchos años, escapando de algo que nunca quiso contar. Se quedó en una casita al borde del pueblo, cuidando de una niña que apenas aprendía a caminar. Regina sintió un escalofrío. ¿Sería esa niña Isabela? Pero antes de que pudiera preguntar más, don Ramón añadió, la vida no fue fácil para ella. Siempre parecía tener miedo de que alguien la encontrara. Intrigada, Regina siguió las indicaciones de don Ramón hasta la casa donde Lucía había vivido. Era una construcción humilde, con paredes de adobe y un techo de lámina oxidada. A pesar de los años, la casa aún conservaba rastros de vida, flores marchitas en el jardín y una vieja mecedora en el porche. Al entrar, Regina sintió una conexión inexplicable con el lugar. Había algo familiar en el aire, como si los recuerdos de Lucía aún se aferraran a esas paredes. En el interior, encontró una caja de madera cubierta de polvo. Al abrirla, descubrió un conjunto de fotografías en blanco y negro. En una de ellas, Lucía aparecía joven, con una sonrisa cálida y un bebé en brazos. Regina sintió que el corazón le latía con fuerza. Aunque la imagen era borrosa, los ojos del bebé le recordaban a alguien, a Isabela. La certeza de que había una conexión entre su familia y Lucía se volvió innegable. Regina regresó a la casa de doña Amalia con las fotos, decidida a obtener respuestas. Al mostrárselas, la anciana dejó escapar un suspiro profundo. «Esa es mi hija Lucía», confesó con la voz entrecortada. «Ella huyó de algo que nunca quiso contarme».
Dijo que si algún día alguien venía a buscarla, debía proteger a su niña a toda costa. Regina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué secretos guardaba Lucía? ¿Y cómo estaban relacionados con su propia familia? De vuelta en casa, Regina no podía apartar de su mente las palabras de doña Amalia. Cada detalle revelado parecía un hilo que conectaba la historia de Lucía con su propia vida. Esa noche, decidió enfrentar directamente a Isabela. Llamó a la joven a su oficina, con las fotos en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Isabela, confundida pero serena, aceptó la invitación sin saber que esa conversación cambiaría todo. Al entrar, Regina mostró las fotografías sin rodeos. ¿Puedes explicarme esto?, preguntó, intentando ocultar la tensión en su voz. Isabela tomó las imágenes con manos temblorosas. Al reconocer el rostro de su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es mi mamá», murmuró, su voz quebrada. «Ella murió cuando yo era pequeña. Nunca supe mucho de su pasado, solo que trabajó para una familia antes de que yo naciera». Regina sintió una mezcla de empatía y frustración. ¿Cómo podía Isabela no saber más? La interrogó sobre su infancia, sobre lo que recordaba de su madre, pero la joven parecía tener más preguntas que respuestas. Finalmente, Regina reveló lo que había descubierto en San Bartolo, incluyendo la conexión entre Lucía y su propia familia. Isabela quedó paralizada. ¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestras vidas están relacionadas?, preguntó incrédula. La conversación fue interrumpida por Ignacio, quien entró con un sobre en la mano. «Esto llegó hoy», dijo, entregándoselo a Regina. Al abrirlo, encontró un documento legal que mencionaba a su padre, Eduardo Alcántara, y a Lucía. Era un acuerdo de confidencialidad firmado hace más de 25 años, junto con una carta dirigida a su madre. En la carta, Lucía imploraba perdón por algo que Regina no lograba entender del todo. Esa noche, mientras Regina intentaba descifrar el significado de los documentos, una verdad comenzó a formarse en su mente. Si el collar pertenecía a su madre, y Lucía lo había llevado consigo, significaba que su padre tenía un vínculo mucho más profundo con la mujer de lo que ella había imaginado. Pero, ¿qué papel jugaba Isabela en todo esto? La respuesta parecía estar cerca, y Regina sabía que el próximo paso sería descubrir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para conocer la verdad. Regina pasó toda la noche revisando los documentos. Entre las páginas, encontró referencias vagas a una relación entre su padre, Eduardo Alcántara, y Lucía. Había menciones de pagos regulares y promesas de mantener ciertos acuerdos fuera del conocimiento público. Regina no podía evitar preguntarse qué estaba ocultando su padre. Al amanecer, decidió visitar su antigua casa de la infancia, donde Eduardo había vivido hasta su muerte, con la esperanza de encontrar más respuestas. La mansión Alcántara, abandonada desde hacía años, era un lugar cargado de recuerdos. Regina recorrió las habitaciones, cada rincón trayendo imágenes de su niñez. En el estudio de su padre, encontró una caja de madera sellada. Con manos temblorosas, rompió el candado y descubrió un diario que Eduardo había mantenido en secreto. Al abrirlo, las primeras palabras la dejaron sin aliento. A Lucía, el amor que nunca pude proteger. El diario narraba una relación clandestina entre Eduardo y Lucía. Él la había conocido cuando trabajaba como empleada en la casa Alcántara. Según sus palabras, se habían enamorado profundamente, pero las presiones de su posición social lo obligaron a terminar la relación. Eduardo escribió sobre su arrepentimiento, especialmente después de descubrir que Lucía estaba embarazada. Había intentado ayudarla a distancia, enviándole dinero y el collar como símbolo de su amor, pero nunca tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Regina cerró el diario con lágrimas en los ojos. La revelación era devastadora. Isabela podría ser su media hermana. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Lucía sabía que Eduardo era el padre de su hija? ¿Y cómo se había perdido el collar en todo este tiempo? Decidida a confrontar a Isabela, regresó a su mansión, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar, encontró a Isabela en el jardín, observando el cielo con una expresión melancólica. Regina se acercó y, sin rodeos, le mostró el diario. Mientras la joven leía, su rostro pasó de la incredulidad al asombro.
Estás diciendo que, comenzó, pero no pudo terminar la frase. Regina asintió, confirmando sus sospechas. Las dos mujeres se miraron en silencio, sabiendo que acababan de cruzar una línea que ya no podrían deshacer. Isabela permaneció en silencio por varios minutos, con el diario de Eduardo aún en sus manos. Las palabras escritas por un hombre al que nunca había conocido resonaban profundamente en su corazón. Regina, sentada frente a ella, observaba la lucha interna en el rostro de la joven. Finalmente, Isabela dejó escapar un suspiro. Si todo esto es cierto, ¿por qué mi madre nunca me dijo nada?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Regina entendía su confusión, pero también sentía la necesidad de esclarecer las dudas que aún quedaban. Tal vez intentaba protegerte, respondió, suavizando su tono. Mi padre era un hombre poderoso. Si él mismo no tuvo el valor de enfrentarse a la verdad, imagina lo que Lucía debía haber sentido. Isabela asintió lentamente, pero sus ojos revelaban que aún buscaba respuestas. En busca de más pistas, ambas decidieron revisar el resto de los documentos en la caja de Eduardo. Entre ellos, encontraron una serie de cartas que nunca habían sido enviadas. En una de ellas, Eduardo escribía sobre su intención de reconocer a su hija, pero el miedo al rechazo de su familia lo había detenido. Eres fruto de un amor verdadero, decía en una de las páginas, dirigida a una niña que nunca conocería. Isabela rompió a llorar al leer esas palabras, mientras Regina sintió una mezcla de culpa y compasión. Esa noche, Regina decidió compartir algo que había mantenido en secreto durante años. Cuando era niña, recuerdo que mi madre discutía con mi padre sobre una mujer. Nunca entendí de quién hablaban, pero ahora todo tiene sentido, confesó. Isabela la escuchó atentamente, sintiendo que poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ambas mujeres, unidas ahora por un vínculo inesperado, sabían que debían confrontar el pasado para encontrar paz. Regina sugirió visitar la tumba de Lucía en San Bartolo, con la esperanza de encontrar algo que aclarara los últimos cabos sueltos. Isabela, aunque nerviosa, aceptó. Mientras preparaban el viaje, un extraño sentimiento de esperanza comenzó a surgir entre ellas. Tal vez, al final de todo, podrían encontrar en su conexión un nuevo comienzo. El camino hacia San Bartolo estuvo lleno de un silencio cargado de emociones. Regina conducía mientras Isabela observaba el paisaje. Cada kilómetro que recorrían parecía acercarlas no solo al lugar donde descansaban los restos de Lucía, sino también a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguna de las dos podía ignorar la tensión que flotaba en el aire. Regina, aunque acostumbrada a controlar sus emociones, se sentía vulnerable por primera vez en años. Al llegar al pequeño pueblo, fueron recibidas por la calidez de su gente y el susurro del viento que atravesaba las calles empedradas. Isabela guió a Regina hacia el cementerio, un lugar humilde y tranquilo, rodeado de árboles que parecían custodiar la memoria de quienes descansaban allí. Juntas caminaron hasta la tumba de Lucía, marcada con una lápida sencilla que llevaba las palabras, Madre amorosa y alma valiente. Frente a la tumba, Isabela cayó de rodillas, dejando escapar lágrimas que había contenido durante años. Siempre sentí que mi madre cargaba con un peso que no me quería compartir, dijo entre sollozos. Regina, conmovida, se inclinó para abrazarla, sintiendo una conexión que jamás había experimentado. Ella hizo lo que creyó mejor para ti, susurró, intentando consolarla. Mientras estaban allí, una mujer mayor se acercó lentamente. Era doña Amalia, quien había notado su llegada al pueblo. Sabía que regresarían, dijo con una voz serena pero llena de significado. Lucía siempre quiso que la verdad saliera a la luz, pero nunca tuvo la oportunidad. Su historia no terminó aquí. La anciana extendió una pequeña caja hacia Isabela. Esto era de tu madre. Me pidió que te lo entregara si algún día volvías. Isabela abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró una carta y un objeto pequeño envuelto en tela. La carta, escrita con la delicada caligrafía de Lucía, explicaba su amor por Eduardo y el sacrificio que había hecho para proteger a Isabela. La tela escondía otro collar, idéntico al que Regina había encontrado meses atrás. Ambas mujeres quedaron atónitas. ¿Cómo era posible? Regina supo en ese instante que había algo más grande detrás de todo lo que habían descubierto.
El regreso a la ciudad estuvo marcado por nuevas preguntas. 2 collares, 2 historias entrelazadas, y una sensación de que aún faltaba el último pedazo del rompecabezas. Regina e Isabela sabían que debían enfrentarse a todo juntas, porque ahora más que nunca, eran familia. El regreso a la ciudad estuvo lleno de incertidumbre. Regina e Isabela se sentaron en el salón de la mansión Alcántara, observando la caja y el collar que Lucía había dejado atrás. La carta escrita por la madre de Isabela todavía estaba sobre la mesa, pero ambos sabían que había algo más en juego. La verdad que hasta ahora había sido oculta parecía más complicada de lo que habían imaginado. ¿Por qué Lucía había dejado 2 collares idénticos? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para ellas? Regina miraba fijamente el collar, tocando la delicada joya. Es como si mi madre hubiera predicho todo esto, murmuró, pensando en la carta de Lucía y en la conexión tan profunda que existía entre sus 2 familias. Mientras tanto, Isabela no podía evitar sentir una extraña sensación de pérdida. Siempre me sentí tan sola, pero ahora parece que toda mi vida ha sido una mentira, confesó, con los ojos llenos de lágrimas. Decidieron reunirse con un abogado de confianza para investigar el origen de los collares. A medida que pasaban los días, los documentos legales y las cartas que habían encontrado empezaron a revelar un esquema mucho más complejo de lo que Regina había esperado. La verdad, al parecer, iba más allá de un simple amor prohibido. La conexión entre sus familias estaba atada a una serie de pactos y acuerdos secretos que habían sido firmados mucho antes de que ellas nacieran. Una tarde, el abogado les entregó una carta extraída de los archivos familiares de los Alcántara. En ella, su padre, Eduardo, mencionaba su intención de reconocer a Isabela como su hija legítima, pero también dejaba claro que existía una amenaza que podría destruir su legado. El nombre que firmaba la carta les heló la sangre: Felipe Cortés, el hombre que había sido el mentor de Eduardo y quien también había tenido una relación cercana con Lucía. La carta indicaba que Felipe no estaba dispuesto a permitir que la verdad saliera a la luz, y había hecho todo lo posible por mantenerla oculta. Regina y Isabela, con el corazón acelerado, comprendieron que no solo se trataba de una cuestión de identidad, sino de un conflicto mucho más grande. Felipe Cortés había manipulado a todos para proteger sus propios intereses. La revelación de que Eduardo había intentado reconocer a Isabela, y que Cortés había interferido, transformó la situación en algo más grave. Si lo que dices es cierto, él nunca permitió que mi madre fuera feliz, dijo Isabela, su voz quebrada por el dolor. Y ni siquiera tuve la oportunidad de conocer a mi padre. Regina, al verla tan afectada, sintió una mezcla de compasión y culpa. Ambas sabían que el pasado estaba lleno de secretos, pero ahora había una oportunidad de cambiarlo todo. La batalla por la verdad estaba a punto de comenzar, y ambas estaban dispuestas a luchar, no solo por ellas mismas, sino por el legado de sus madres. El aire en la mansión Alcántara se volvió pesado mientras Regina e Isabela se preparaban para enfrentarse a Felipe Cortés. El abogado había conseguido una cita con él, y ambas sabían que ese encuentro marcaría un antes y un después en sus vidas. El poder de Felipe era indiscutible, pero la determinación de las 2 mujeres era aún mayor. Durante días, las 2 se habían preparado mentalmente para confrontarlo, sabiendo que la verdad no solo las afectaría a ellas, sino a todo el círculo de personas que había manipulado el destino de sus familias. Cuando llegaron a la mansión de Cortés, la opulencia de su hogar reflejaba la influencia que había tenido en la sociedad. El ambiente era frío y calculador, y la presencia de Felipe, con su mirada desafiante, no hacía más que confirmar que no estaba dispuesto a ceder. ¿Qué quieren?, preguntó con voz áspera, sin un ápice de sorpresa al verlas llegar. Isabela, tomada de la mano de Regina, dio un paso al frente. Sabemos la verdad, dijo Isabela con firmeza, a pesar del nudo en su garganta. Sabemos que tú fuiste el responsable de mantenerme alejada de mi padre. Felipe la miró fijamente, como si evaluara cada palabra que salía de su boca. Pero antes de que pudiera responder, Regina intervino. No hay más mentiras. Estamos dispuestas a hacer todo lo necesario para que la verdad salga a la luz. Felipe, al ver la determinación en sus ojos, soltó una risa amarga. ¿Piensan que pueden enfrentarse a mí? He protegido este secreto durante años. Si creen que van a cambiar las cosas ahora, están muy equivocadas.
Sin embargo, lo que él no sabía era que el abogado de Regina había descubierto más pruebas que desmoronaban su imperio de mentiras. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Las mujeres tenían en sus manos documentos que demostraban que Felipe había utilizado su poder para su propio beneficio, manipulando tanto a Eduardo como a Lucía. Además, una grabación filtrada de una conversación secreta entre él y otros miembros de la familia revelaba su complicidad en los años de secretos y chantajes. Felipe, al darse cuenta de que su fachada estaba a punto de caer, trató de mantener el control, pero ya era demasiado tarde. En un último intento por defenderse, intentó disuadirlas, pero las mujeres, apoyadas por la ley, no iban a ceder. Al final, Felipe fue detenido, y la verdad salió a la luz, no solo para él, sino para todo el mundo que había estado involucrado en la oscura trama de poder y corrupción. Isabela, después de tanto sufrimiento, pudo finalmente abrazar la verdad y, aunque el dolor por la ausencia de su padre nunca desaparecería por completo, ahora podía vivir sabiendo que su historia no había sido borrada. Regina, por su parte, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había encontrado a una hermana, pero a un costo que le habría gustado evitar. A pesar de todo, había valido la pena luchar por la justicia. La historia de sus familias no terminó con ese encuentro, sino que comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo donde, finalmente, las sombras del pasado fueron disipadas por la luz de la verdad. Ambas mujeres, fortalecidas por lo que habían vivido, sabían que juntas podrían superar cualquier obstáculo que se presentara. La vida les había dado una oportunidad de reconstruir lo perdido, y esta vez, no dejarían que nada ni nadie las separara.